abierto e intervendrá, la asambleísta Patricia Mendoza. Ella fue una de las legisladoras que integró la comisión ad hoc pluripartidista. Compañeros y compañeras asambleístas, un saludo a los medios de comunicación que hoy nos acompañan en esa transmisión, así como también un saludo a todos los ecuatorianos que siguen por las cuentas oficiales de la Asamblea Nacional esta sesión. En esta intervención que hago para abrir el debate y además como expresidenta de la Comisión Pluripartidista, quiero ser sumamente precisa respecto al montón de incoherencias o falsedades que ha dicho la asambleísta Wamaní. El informe de la Comisión Pluripartidista ha sido sumamente técnico y ha cumplido con los parámetros básicos del debido proceso. De ese modo, durante el proceso de sustanciación, se abocó conocimiento de la denuncia del asambleísta Yajaira Urresta, se dio apertura al plazo para que presenten sus escritos de pruebas de cargo y de descargo, se calificaron las pruebas de cada parte apegados a los criterios de constitucionalidad y pertinencia que determina la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Reglamento del Comité de Ética. Se escuchó a cada asambleísta en la audiencia, así como a los interesados y a los testigos de la asambleísta denunciada. Finalmente, procedí a la elaboración del informe y con 4 votos de 5 fue aprobado. Es decir, se ha dado la oportunidad a ambas partes para que ejerzan su defensa. Además, también, desde un inicio, todas las sesiones de la Comisión Pluripartidista fueron públicas, de acuerdo al artículo 151 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y así lo demostramos ante los medios de comunicación inclusive. Pero aprovechemos que estamos ante el Pleno de la Asamblea Nacional, aprovechemos que hoy nuevamente el país pone sus ojos en una sesión de esta Asamblea, lamentablemente por la destitución de una de sus autoridades. Aprovechemos. La asambleísta Wamaní, entre todas sus erradas alegaciones, porque aquí solo cabe que es error, o es por desconocimiento o es por mala fe. Ha dicho, entre tantas cosas, que la comisión es ilegal, que el Pleno la constituyó de manera ilegal con la misma excusa barata de la expresidenta Yori, de que no se había contado con la autorización de las bancadas. Y es que, señores asambleístas, el artículo 18 es claro, nos guste o no nos guste, la comisión es pluripartidista y no pluribancadas, como en otros casos sí lo es. Que no se ha cumplido con el principio de paridad, señores asambleístas, lo ha dicho. Si es que acaso eso fuera una ilegalidad o inconstitucionalidad, ¿por qué no precisaron el respectivo punto de orden en la sesión donde se constituyó? Si tan ilegal era, lo hubieran dicho. El lugar para corregir errores de procedimiento parlamentario es aquí dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, no en los medios de comunicación ni en Twitter, señores asambleístas. Dijo también que yo no era una jueza imparcial. Bueno, yo no he sido jueza en la Comisión Pluripartidista, yo fui su presidenta por elección de las compañeras comisionadas. Que si tenía algún impedimento para hacerlo, cosa más falsa. Yo aquí no voy a negar que no he firmado el respaldo a la denuncia presentada por la asambleísta Urresta. No lo voy a negar, pero decir, como ella lo ha afirmado en varios medios de comunicación, que yo he firmado la denuncia, eso es absolutamente falso. Evidentemente, si eso así hubiese sido, yo no hubiese sido parte de la comisión. El Pleno designó a la comisión un 9 de junio y la denuncia fue presentada un 18 de mayo, es decir, 22 días antes.
y es necesario, compañeros, que seamos precisos en estas fechas. Que yo sepa, aquí nadie es adivino para saber el futuro, al menos yo no lo soy. Y señores asambleístas, especialmente esos que creen que siguen en las aulas universitarias y que quieren venir a disque enseñarnos de derecho, quédense en sus aulas universitarias. Aquí nosotros no necesitamos que vengan a querer darnos clases. Aquí ejercemos control político, que se entienda bien, control político. Y la misma Corte Constitucional ya nos ha dado los parámetros sobre cómo es el debido proceso en materia política. ¿O es que acaso ya se olvidaron del caso Yunda Guarderas, que lo aplican a conveniencia de unos cuantos? En ese caso, mucho más grave aún, el actual alcalde de Quito no solo que salía a la prensa a decir que quería que Yunda sea destituido, sino que además presidía la comisión de sustanciación de la destitución y también era el principal beneficiario de la salida del alcalde. ¿Ya se olvidaron? Yo no me he olvidado. Y no me he olvidado que en esa sentencia la Corte Constitucional además dijo que salir a la prensa a decir que deseaba la destitución de Yunda no afectaba de ningún modo la imparcialidad, porque al ser político respondemos a criterios subjetivos y no objetivos, como en materia jurisdiccional obedece. Y terminó diciendo además que en control político no existe la figura del juez imparcial. Vale que se ilustre, asambleísta Guamaní. Veo que ya no nos acompaña en este pleno. Vamos con el tema del secretario. Señorita Guamaní, usted no solo que todavía es vicepresidenta de la Asamblea, sino que antes de eso usted ya era vicepresidenta de la Comisión de GATS. Y por lo tanto debería saber a rajatabla que de acuerdo al reglamento de comisiones, es verdad que en el caso de las ocasionales, el secretario es designado por el presidente de la Asamblea. Y por eso yo así hice la solicitud respectiva. Y aquí está el señor presidente, la designación de un secretario. ¿Y qué hizo él? Procedió conforme manda el derecho. Sumilló el memorándum y dispuso que se dé trámite, y como demoró la respuesta, el mismo reglamento me permite a mí como presidenta llevar a cabo las diligencias para el correcto funcionamiento de la comisión, y también la misma normativa habilitaba que a falta de un secretario se ha designado un miembro de entre los equipos de los despachos integrantes. Y designé a mi asesor, que para efectos fue el abogado Néstor Toro. Y nadie se opuso, ni siquiera la asambleísta Plaza. Realicé una insistencia al presidente Saquicela, en la que además le indiqué que mi asesor temporalmente ocupaba ese puesto y que en caso de que no me designe uno él, autorice la participación del referido funcionario como secretario. Y en la sumilla hecha por él al memorándum, le ordena a la Secretaría General que se autorice esta designación, y la Secretaría así me notifica que mi asesor había quedado autorizado para ser secretario de la Comisión Pluripartidista. ¿Dónde está la ilegalidad? Aquí tenemos al señor presidente, señorita Guamaní, al que usted en medios ha dicho que por ser amigos nos cubre ilegalidades. Falso. Todo se ha hecho y lo hicimos conforme a derecho. Señorita Guamaní, usted misma ha solicitado el acompañamiento del veedor de la Defensoría del Pueblo, que dicho sea de paso, usted también se ha osado en expresar que lo hemos amenazado. Tamaña mentira, pueblo ecuatoriano. Al veedor solicitado por usted siempre se le brindó las facilidades, todos los accesos, y en su informe preliminar concluye diciendo que continuemos con el proceso de sustanciación. Yo no he visto en ese informe preliminar advertencia alguna de ilegalidades, pero si usted quiere seguir diciendo eso en medios, hágalo. Qué pena, realmente es lamentable que quien fue por años durante el gobierno de la Revolución Ciudadana la coordinadora de la radio pública del Ecuador, perteneciente a los medios públicos, no sepa comunicar.
y es peor aún, haya permanecido en nuestras filas. Tenía que hacer estas precisiones para poder aterrizar al fondo del informe. La defensa técnica del asambleísta Guamaní, que por cierto, no pasó de gritar, de lanzar hojas al escritorio y que cree que por hablar horas de contenidos vacíos podía cambiar una voluntad política, no logró desvanecer la acusación hecha por la asambleísta Yajaira Urresta. Es falso que aquí se esté tramitando su destitución y probablemente se logre únicamente por mocionar. No, mocionar es un derecho, sí, pero lo que no es un derecho, mocionar cualquier cosa, como usted ya lo hizo. Señores asambleístas, nosotros tenemos límites y nuestro derecho a mocionar se limita a nuestras atribuciones contempladas en la ley. La asambleísta Guamaní es responsable políticamente por haber mocionado algo que alteró el procedimiento ordinario de creación de la ley, y eso es clase de primer semestre de Derecho. Para aquellos que se creen profesores, el CAL únicamente tiene dos opciones: o califica o deja de calificar un proyecto de ley, pero jamás, entiéndase bien, jamás lo suspende. Y me van a decir, lo que se suspendió era el punto del orden del día, sí, pero esa suspensión supuso la suspensión de la calificación del proyecto de ley y por lo tanto causó un retraso en la calificación del mismo, que además la misma asambleísta Guamaní lo reconoce en las actas de las sesiones del CAL, que están redactadas en el informe y constan en el expediente, que ya son de poder de la Secretaría General. Entonces, señores asambleístas, no nos dejemos engañar. La Asamblea Nacional tiene toda la facultad, la atribución y la obligación de autodepurarse, y más que eso, la obligación de terminar con la continuidad en el cargo de personas que alteran la institucionalidad de la Asamblea Nacional, tanto desde adentro como también siendo serviles con los de afuera. Finalmente, señor presidente, señoras asambleístas, hoy debemos tomar la decisión política de destituir al asambleísta Guamaní y así permitir que la Asamblea Nacional siga recuperándose. Además, este pleno debe estar preparado para cualquier intentona de intromisión de la justicia, porque seguramente ese es el siguiente paso del asambleísta. Pero felizmente la mayoría de esta asamblea ya ha sabido oponerse y desconocer acciones judiciales ilegítimas e inconstitucionales. Esta asamblea no se pondrá de rodillas. Aquí nadie va a venir a decirnos cómo proceder. Somos autónomos y prueba de eso es la derrota que ya tuvo la asambleísta Yori el martes pasado, cuando la justicia le cerró la posibilidad de volver a ocupar la presidencia. Que quede de ejemplo y de precedente que con la Asamblea Nacional no se juega. Le escuchaba antes de terminar, decía la asambleísta Guamaní, la nueva mayoría, lo refirió así. Esa nueva mayoría no existe. Lo que existe hoy es la coincidencia de varios asambleístas que sabemos que usted se fue mucho más allá de las atribuciones que la Ley Orgánica de la Función Legislativa le concede a todos y cada uno de los que estamos aquí. Y para terminar, señores asambleístas, hoy día tomemos la decisión política de seguir recuperando la institucionalidad de la primera función del Estado. Muchas gracias. Tiene la palabra.